Bienvenidos a la ficha de personaje de KOF, la serie de videos en donde vemos la historia de un personaje en el universo de The King of Fighters, su ficha de personaje, actores de voz y disponibilidad en los distintos juegos de la saga, además de 5 curiosidades y datos del personaje. Hoy es el turno de Zero y Zero. Zero original, cuyo nombre real es simplemente Zero, aparece como subjefe en KOF 2001 y es el verdadero Zero, pues la versión de KOF 2000 es un clon suyo. Durante KOF 99, Zero era el encargado de vigilar el proceso de clonación Kusanagi, razón por la cual le asignó a otro poderoso miembro, Chrysalis, que le ayudara con el control de dicho plan. Actuaba como supervisor del proyecto y se encargaba de monitorear todas las acciones realizadas por Chrysalis y de igual manera analizar el rendimiento de K. Después de que los clones de Kyo son neutralizados tras la derrota de su asistente, Zero decide terminar con Chrysalis, dejando caer sobre él una gran estructura desde el techo. En ningún momento se menciona a Zero como el asesino de Chrysalis, al menos no en este juego. Debido a que Chrysalis falló en su misión el torneo pasado, Zero decide encargarse de todo él mismo y organiza la nueva competencia para atraer a K y su equipo y poder acabar con ellos de una vez. Primeramente es necesario aclarar lo siguiente: el Zero que podemos ver en KOF 2000 no es sino en realidad un clon de otro hombre, el verdadero Zero que aparecería más adelante en KOF 2001. El Zero original buscaba infiltrarse dentro de los cuarteles generales de los Ikari Warriors, grupo comandado por Heidern, que es el encargado de seguir de cerca los pasos de Nest para tratar de destruirlo. El Zero original identifica a un hombre llamado Link, que trabaja cerca de Heidern. Paso seguido, el Zero original decide crear un clon basado en él, pero con la apariencia de Link, siendo sus habilidades de combate el único aspecto que este clon conservaría del Zero original. Una vez que ese clon es creado, logra infiltrarlo dentro de los cuarteles de los Ikari Warriors, para que finalmente este clon lograra asesinar a Link y hacerse pasar por él. Una vez que este clon se hace pasar por el asistente de Heidern, decide crear un nuevo clon de sí mismo para que permanezca dentro de los Ikari Warriors y así darle órdenes mientras él se encuentra realizando sus labores para Nest. Si lo anterior no queda claro, a continuación les presento un gráfico realizado por KOF Universe para explicar mejor la identidad de estos personajes. El plan del Zero original consiste en infiltrarse dentro de los cuarteles de los Ikari Warriors. Para ello, crea al Zero Clon. El Zero Clon fue creado basándose en la apariencia de un hombre llamado Link. Link es uno de los hombres más cercanos a Heidern dentro de los cuarteles generales de los Ikari Warriors. Una vez infiltrado, Zero Clon asesina al verdadero Link. Finalmente, Zero Clon ocupa el lugar de Link dentro de los cuarteles generales. Cuando logra engañar a todos, Zero Clon crea otro clon de sí mismo. Ahora que Zero Clon ha dejado un clon suyo dentro de los cuarteles, puede seguir con los planes de Nest. Este clon, que todos piensan que es Link, es el encargado de espiar las actividades de Heidern e informarle todo a Zero Clon. Mientras que Heidern se encontraba vigilando de cerca los pasos de K y su equipo, Link comienza a decirle que él se hará cargo del resto de la operación y así lograr activar un arma llamada Cañón Zero. Heidern no logra comprender qué es lo que dice su compañero Link, pero repentinamente todos los hombres a su alrededor le apuntan con sus armas, mientras que Link deja en claro que es un traidor y que trabaja para Nest. Kai y los demás llegan a unas instalaciones subterráneas donde conocen al patrocinador de ese año, un hombre llamado Zero. Vanessa se sorprende pues ese hombre es idéntico a Link, pues había sido él quien le dio la misión de unirse acá para investigarlo, todo como plan de los Ikari Warriors. Zero le explica a Vanessa que Link es solo un clon suyo, que usó para engañarlos, por lo que todo este tiempo, tanto Vanessa como Ramón han estado siguiendo las órdenes de Zero. Después les explica que se encuentran en ese lugar para que puedan ayudarlo a reunir energía suficiente para usar su arma de destrucción masiva, el Cañón Zero. Esta arma se encuentra ubicada en el espacio y será usada para destruir ciudades enteras. Mientras les explica lo anterior, hace gala de su arma y destruye una ciudad entera ante la furia de Heidern, K y los demás. Paso seguido, Zero Clon les dice que deben pelear contra él, pues toda la energía que gasten durante el combate irá directo a un generador especial, que se encargará de reunir la energía para el cañón.
Vanessa le cuestiona si ese es el verdadero plan de Nest, a lo que Zero le responde que la organización ya no significa nada para él y hará todo por su propia cuenta, dejando claro que ha traicionado a su propio grupo para trabajar por su propia cuenta. Desafortunadamente, Zero Clone ve arruinados sus planes tras ser derrotado por K. En un arranque de ira les dice que no celebren su victoria, pues a pesar de haber sido vencido, ha reunido toda la energía suficiente para el cañón, y con ella destruir una nueva ciudad. E incluso si logran detenerlo, ella le entregó otro control remoto a su clon, para que se encargue de activarlo. Afortunadamente Heidern logra neutralizar al falso clon de Link y le arrebata el control, impidiéndole activar el cañón Zero. Cuando se dispone a activar su control remoto se da cuenta que no funciona. En ese momento aparecen dos mujeres misteriosas que resultan ser las encargadas de vigilar el proyecto anti-K. Al darse cuenta de que Zero Clone había decidido traicionar a Nest, se encargaron de sabotear su arma de destrucción masiva, enviando a Kula al espacio, para que lo hiciera con ayuda de su robot personal, Candy. El cañón, tras ser saboteado, dispara su último rayo de energía directo al sitio donde se encontraba Zero, y provocando así una oleada de destrucción. Finalmente Zero se encuentra derrotado y tendido sobre el suelo, pero repentinamente aparece Whip, una de los miembros del equipo Ikari. Zero Clone le entrega un dispositivo que al parecer contiene información sobre un proyecto en el que Whip está interesada, y tras una breve pero incómoda charla, ella le pide que deje de hablar. Whip se marcha del lugar dejando a Zero Clone allí, donde finalmente muere tras el colapso del sitio. En KOF 2001, a diferencia de su clon, el Zero original es muy leal con el grupo Nest y se disgustó bastante al enterarse del intento de traición de su clon. Estaba descansando en la sede principal de Nest durante los acontecimientos de KOF 2000 y no se enteró de las acciones de su clon hasta tiempo después. En una conferencia especial donde se encontraban una gran cantidad de miembros de la organización, el máximo líder, Nest, le encomienda al Zero original la tarea de reunir a su mejor equipo para que los represente en el torneo de ese año y acabar de una vez con los traidores. Es entonces cuando Zero original presenta nuevamente a Chrysalis, quien aparentemente estaba muerto, sorprendiendo a todos los asistentes. En una batalla para definir al último integrante entre Chrysalis y K49, Zero decide terminar el encuentro luego de ver las increíbles capacidades de K49. Luego de que Kai y su equipo logran ganar el torneo, un gigantesco globo aerostático llega al estadio para llevar a los ganadores ante quien se supone les dará el premio del torneo. Pero en ese momento todos sabían que se dirigían a su encuentro contra los altos mandos de Nest. Durante el viaje, Kai y los demás se percatan de que en realidad el globo se trata de una nave espacial, mismo que se separa en dos partes para convertirse en una pequeña nave tripulada donde Zero los está esperando. Ante la sorpresa de todos, Zero no se encuentra solo, pues a su lado están Chrysalis y Ron, quien estaba siendo perseguido por Link. Zero los recibe con formalidad y les pide a sus retadores que le demuestren su verdadera fuerza. Cuando es derrotado le pide al equipo triunfador que abandonen la nave y se dirijan a su nuevo destino, pues durante el transcurso de la pelea se encontraban viajando a la base de operaciones Nest en el espacio. Cuando K le pregunta sobre quién los está esperando, Zero se limita a decirle que lo averigüe por sí mismo. Luego puede verse como aquella pequeña nave empieza a destruirse y finalmente se dirige a su inevitable choque contra la Tierra. Zero decide quedarse y morir con honor dentro de la nave, aparentemente junto con su fiel mascota, Glaugan. De Chrysalis se sabe que siguió con vida por las historias contadas en algunos mangas, aunque no es del todo canónico, mientras en el caso de Ron se le ha visto en algunos juegos posteriores en los finales del Psycho Soldier Team. En cuanto al estilo de pelea de los Zeros, ambos emplean su traje especial para pelear. Saben algunos movimientos de combate básicos, pero utilizan las cuchillas de su traje principalmente. En cuanto a la personalidad del Zero original, es extremadamente leal a la organización Nest. Probablemente estaría muy disgustado de saber las verdaderas intenciones de Ignis. A pesar de su lealtad a tal grupo criminal, Zero es un hombre honorable y un buen ejemplo de ello es que le gusta educar y cuidar a los niños que la organización tiene bajo su control. Es quizás el único miembro de toda Nest que parece no tener malas intenciones por voluntad propia, siempre actuando por la voluntad de sus líderes. Muy bien, ya hemos echado un vistazo a quiénes son Zero Clone y el Zero original. Como ven,
esta será una ficha especial donde abarcaremos a Zero Clone y Zero Original en un solo video. Así que bien, empecemos con su ficha de personaje. Al ser uno el clon de otro, tienen casi exactamente la misma ficha. Zero. Edad en KOF, desconocido. Fecha de nacimiento, 7 de octubre, se desconoce el año. Peso, 88 kilogramos. Altura, 1,93 m. Tipo de sangre, O. Hasta aquí los datos son exactamente iguales para ambos. Nacionalidad, Polo Norte en Zero Original y desconocido en su clon. Actores de voz. わかるか。こういうことだ。バカめ。甘いわ。ぬるい。せい。こういう時間は楽しいものだな。二人で来るか。面白い。裏切り者か。ゼロを超える者はゼロしかいない。こんなもので。Welcome to Scaffold. はあ、甘いわ。ぬるい。もがく者どもよ、その程度か。それもまたよし。こんなもので。KOF 2000. Zero Clone, disponibilidad especial, es el jefe del juego. Equipo sin equipo. KOF 2001. Zero Original, disponibilidad especial, es el subjefe del juego. Equipo All Zero Team, con Ron, Chrysalid y Glaugan. KOF 2002 Unlimited Match. Zero Clone, disponibilidad desbloqueable. Equipo sin equipo. Zero Original, disponibilidad desbloqueable. Equipo sin equipo. 5 curiosidades de Zero. 1. En la versión de KOF 2000, en la edición de PlayStation 2, se le agrega la función de Striker a Zero Clone, no presente en arcades. 2. Los desarrolladores admitieron que el Zero Clone está basado en Han, personaje de Hokuto no Ken, aludiendo de que se trata de un homenaje intencional. 3. Zero Original es el único en el KOF 2001 que no posee ningún movimiento SDM. 4. Zero aparece como una de las estatuas de Rugal al final de KOF 2002. 5. A diferencia de su clon, Zero Original tiene varios poderes relacionados con la luz, al contrario de su clon, que manipula la energía oscura. Algunos datos curiosos de Zero Clone. Odia a los traidores, su hobby es trabajar, su comida favorita es el sushi y el sukiyaki, el deporte que domina es el golf y el béisbol, sus gustos son su habilidad para imitar. Algunos datos curiosos del Zero Original. Odia nada, su hobby es criar niños. Su comida favorita es gelatina de pomelo. El deporte que domina es submarinismo. Sus gustos son el sindicato entero de Nest. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver más videos así. Sígueme en mis redes sociales de Twitter y Facebook. Apoya mi contenido convirtiéndote en miembro del canal, donde obtendrás varias recompensas como agradecimiento. Y por último, sigue las páginas alrededor de KOF y Super Smash Bros. Ultimate, ambos sitios donde encontrarás amor por las respectivas franquicias y diverso contenido. La información de todo lo que mencioné lo encontrarás en los links de la descripción. Además te informo que estoy realizando directos semanales en el canal, así que si gustas acompañarme en cada uno de ellos, te estaré más que agradecido. Bien, eso ha sido todo por ahora. Se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima.